Buenas noches, Panamá, familia y amigos. Emanuel García, el doctor Emanuel García. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche, son las 8:30, una palabra que ha venido a mi corazón en este tiempo difícil que estamos nosotros pasando. Si yo veo en las redes sociales, incluso en la televisión, por todos lados hay muchos mensajes, unos muy negativos, otros más negativos todavía, unos que otros positivos, tratando de alentar a la gente que echen mano de su interior y que de ahí saquen fuerzas para seguir adelante. Pero el panorama que se nos presenta es bastante oscuro, bastante delicado, bastante terrible realmente. A cualquiera se le paran los pelos, le da temor, hay mucho temor, angustia en medio de la población. Y en medio de todas estas cosas, yo he estado orando. Yo soy un hombre de fe, yo creo en Dios, creo en mi Señor Jesucristo, creo en su palabra. Y en este tiempo pues he multiplicado la oración y buscando el rostro del Señor, primero para que me dé paz, ¿no? Y que pues, en medio de todas estas cosas yo pueda tener esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque yo soy un hombre de 72, voy para 73 años dentro de una semana, y además de eso cargo una cantidad de enfermedades crónicas. A mí me dio un infarto, tengo 6 bypass, soy diabético. Bueno, la diabética anda por acá conmigo, la presión alta, sufro de colesterol, etcétera, etcétera. O sea, yo soy un riesgo de muerte en medio de esta pandemia del coronavirus. Pero yo mantengo mi fe en mi Dios y en mi Señor y en su palabra, y eso es lo que me da mi tranquilidad y paz. Y en medio de esto me estoy ocupando, pueda adorar y alabar su nombre, a meditar en su palabra, estar delante de su presencia, que es lo que creo debemos hacer, ¿no? Así es que en medio de esta dinámica de todos estos días, yo he orado mucho al Señor y digo, Señor, trae entendimiento de las cosas que están sucediendo en medio de tu pueblo, en medio de los que invocamos tu nombre, porque en Panamá hay una gran cantidad de personas que invocan el nombre de Jesucristo. Unos con más conocimiento, otros con muy poco conocimiento, porque no han sido enseñados en la palabra de Dios. Pero muchos hablamos de la fe y muchos hablamos de la confianza en Dios, pero nuestra vida demuestra algo totalmente diferente. En medio de esto, pues, meditando, me vino una palabra que está en Marcos, el capítulo 4, ya en el día, el domingo, también vino una palabra que ya la compartí, de cuál debe ser nuestra oración en este tiempo, porque Dios es poderoso para aplacar este coronavirus que está destrozando con la economía del mundo y está acabando con mucha gente, y sobre todo pues personas adultas. Por lo menos hoy en la conferencia de prensa se habló de 5 nuevos muertos. El día de ayer fueron 10. De los 10 de ayer, 9 eran mayores de 60 años. En el día de hoy, de los 5, 4 son o eran personas mayores de 60 años. Porque este coronavirus ha venido realmente a afectar principalmente a las personas mayores de edad, de 60 años. Sobre todo aquellos que llevan consigo pues una carga de enfermedades crónicas, por lo cual su sistema inmunológico está bastante deprimido. Así que cuando el virus alcanza a alguna persona como yo, es prácticamente seguro que se lo lleva. Pero en medio de esto yo estoy tranquilo, digo, Señor, si me tengo que ir en medio de esta pandemia, bendito sea tu nombre, y si no me voy, bendito sea tu nombre también. Así es que yo estoy confiado en el Señor, y yo quisiera compartir esta palabra para que también traiga paz y confianza en todos aquellos que la escuchen. Mire lo que dice Marcos, el capítulo
4, versículo 33 en adelante. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que ellos podían oír. Aquí yo veo la sabiduría del Señor Jesucristo, que le hablaba a las multitudes, le hablaba en parábolas, pero parábolas que ellos podían entender, de acuerdo a los asuntos del reino de los cielos que Él les estaba transmitiendo para que pudieran comprender acerca de la realidad espiritual a la cual nosotros estamos ajenos, porque no la entendemos, no podemos comprender los asuntos espirituales porque nosotros somos seres humanos naturales. Y si Dios no tiene misericordia de nosotros para abrirnos el entendimiento, nos quedamos como una tapia. No entendemos los asuntos espirituales y menos los del reino de los cielos. Y Jesús les hablaba por medio de parábolas a las multitudes que se le acercaban y les daba enseñanzas que ellos pudieran comprender. Y les hablaba pues de los principios del reino de los cielos. Y es de esto lo que se refiere, pues que Él le hablaba la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Acuérdense de que Jesucristo es el verbo encarnado. Es la palabra de Dios hecha vida, una vida humana. Él se despojó de su forma de Dios, siendo Él Dios, se despojó de esta forma, incluso del ejercicio de sus atributos divinos, sin dejar de ser Dios. Y se encarnó y vivió una vida normal como la suya y la mía. Por eso es que muchos no reconocieron que este Jesús de Nazaret era Jehová de los ejércitos, era el todopoderoso Dios. O sea, no lo podían entender que Dios les estuviese visitando en forma humana, un ser humano, que le hablaba la palabra de vida, la palabra eterna, la palabra que produce vida eterna. Así que Jesús les enseñaba la palabra, como dice acá, les hablaba la palabra. El 24 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto es interesante. El Señor Jesús, en su tiempo, cuando Él estaba en la tierra, siendo Dios encarnado, Él daba las enseñanzas de la palabra de Dios en parábolas. La gente medio que entendía. Pero a sus discípulos, aquellos que Él había escogido para que estuviesen cerca de Él, a estos sí les declaraba todas las cosas y les explicaba de qué se trataba las enseñanzas de Él. Y aún así, sus discípulos muchas veces no entendían las cosas que Él decía. Porque todavía dentro de su naturaleza humana, ellos no tenían la luz del Espíritu Santo que les vendría después que Jesucristo murió y resucitó, subió a los cielos y envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fuese nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro maestro y nos enseñase toda la verdad. Por eso es que ellos entendían muchas cosas, pero no llegaban a comprender el alcance de la palabra del Señor. Esa era la realidad de los discípulos. Pues bien, después que se habla de esto, sigue diciendo Marcos, capítulo 4. Aquel día, porque ese día Jesús había estado hablando y enseñándole habían multitudes, miles de personas que se reunían de diversas partes de Judea para irlo a escuchar hablar. Porque ya Él había manifestado su poder y su gloria, porque había hecho varios milagros. Había sanado a mucha gente, había liberado a muchos demonios, había hecho milagros poderosos. Todavía le faltaba mucho por hacer porque Él estaba iniciando su ministerio. Pero la gente lo buscaba porque Él tenía palabras que llegaban a sus corazones. Así es que en medio de estas enseñanzas, dice acá, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, la barca se estaba anegando. Y él estaba en la popa,
durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Tremendo esto, ¿eh? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, esta historia es bellísima. Hay muchas enseñanzas aquí que yo quiero compartir brevemente con usted. No vamos a entrar en mucha profundidad de ella porque la idea es hacer un video corto. Pero aquí hay una enseñanza que es para nuestros días también. Jesús le dice a sus discípulos: vayamos al otro lado, crucemos al otro lado. Note que él está hablando, crucemos al otro lado. No se olvide, este Jesús que estaba con los discípulos ahí en el mar y les dice esta palabra, no es otro que el Dios encarnado, es el Hijo de Dios encarnado, es el Todopoderoso, es el creador de todo lo que hay, lo visible y lo invisible. Él es el creador de todo y el que sustenta todo por el poder de su palabra. Pero él estaba humanizado, él había encarnado, Dios le había preparado un cuerpo para que nos enseñase acerca del reino de los cielos. Los discípulos habían visto milagros poderosos de Jesús, así que ellos estaban contentos, y cuando Jesús le dice: pasemos al otro lado, ellos rápidamente, y era de noche, note usted, era de noche, y Jesús le dice: pasemos al otro lado. Habían otras barcas alrededor. La Biblia no nos dice en ninguna forma si las otras barcas también comenzaron a navegar con él. Yo puedo pensar que sí, pero aquí hay algo curioso. En cuanto ellos comienzan a navegar de noche en el mar, entendemos que es el mar de Galilea, se levanta una tempestad, pero terrible tempestad se levanta. Vientos huracanados que comienzan a agitar las olas, y las olas comienzan a caer sobre la barca donde iba Jesús, y Jesús estaba durmiendo. Él estaba recostado en la popa, allá atrás, en un cabezal, durmiendo. Esto nos habla a nosotros de que Jesús compartió nuestra humanidad. Él se cansaba, mire, él no dejaba de enseñar, él no dejaba de hacer milagros, se pasó todo el día ahí bajo el sol también, enseñándole a la multitud, hasta que llegó un momento en que él sintió cansancio y sintió sueño, y él se dejó llevar por esa necesidad de dormir, y se durmió, y aparentemente profundamente, porque en cuanto la barca se bamboleaba y la gente gritaba: oye, trae más vacío para sacar agua, y yo imagino a los discípulos preocupados de noche, sacando agua con vasijas, porque el agua cada vez entraba más. Y ellos estaban en este afán preocupados y veían que se estaban hundiendo, iban a naufragar. Y en medio de eso se olvidaron lo que Jesús había dicho: crucemos al otro lado. Y comenzaron a llenarse de temor, de angustia, de preocupación, de miedo, de terror. Porque dejaron de ver, de sostenerse en la palabra que Jesús había dado, y comenzaron a involucrarse en medio de la situación que tenía alrededor, aquellas cosas que comenzaban a perturbarles grandemente. Esto me trae a mí la realidad que estamos nosotros viviendo en Panamá y en el resto del mundo. Se ha levantado realmente un viento recio contra la vida de todos nosotros, que se le llama el coronavirus, que no es otro que un virus mortal que está destruyendo muchas vidas. Y no solamente las vidas, sino que está cambiando totalmente la manera de vivir en todo el mundo. Es más, la gente dice que no recuerdan haber vivido algo parecido
a lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Incluso a través de la tecnología podemos seguir todo lo que está viendo en otros países, y es terrible. La cantidad de muertes que está viendo en Europa, esto es algo espantoso. Y la economía está paralizada, y la gente está temerosa. El personal médico está agotado, y los científicos no saben todavía qué hacer y no han descubierto cómo detener a este virus que se ha levantado como un vendaval sobre la barca del mundo y la está haciendo zozobrar. Esto es lo que uno puede percibir de las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero también, si vamos al nivel personal, nosotros podemos también comprender que hay mucha gente, cualquier cantidad de personas que estamos en la cuarentena y estamos ansiosos, estamos preocupados, muchos están con temor, muchos han perdido sus trabajos, están pensando en el día de mañana qué será, y lo que ven es preocupación, lo que ven es que se les está hundiendo la barca en la cual construyeron sus vidas y que estaban cómodamente viajando en esta vida sin ningún tipo de tropiezo, pero entró la noche y en medio de la noche se ha levantado esta tempestad llamada COVID-19 y está realmente como que hundiendo muchas barcas. Como le decía, la Escritura no nos dice qué pasó con las otras barcas. Es posible que las otras barcas también tomaron rumbo para cruzar, pero la única barca que llegó al otro lado fue la barca donde iba Jesús de Nazaret. Y aquí hay una enseñanza grandísima también, de que es necesario que nosotros nos